Hola, soy el doctor Carlos Sala y esta es la segunda parte del diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. En esta presentación vamos a desarrollar el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual ulcerativas. Recordamos que en la primera parte tocamos el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual exudativas y proliferativas. Para desarrollar el tema, planteamos un caso clínico de un hombre de 31 años de edad que consultó por un exudado uretral con ardor y dolor miccional de 48 horas de evolución. Esta persona refirió relaciones sexuales ocasionales, sin preservativos, tanto con hombres como con mujeres. Había presentado una úlcera en el glande indolora 2 meses atrás de la consulta, la cual resolvió en forma espontánea. Un examen físico, tenía buen estado de nutrición, un buen estado general. El examen de la piel mostró un exantema maculopapular en tórax, palmas y plantas. En el resto del examen físico, adenomegalias inguinales, cervicales y axilares de consistencia blanda, indoloras de aproximadamente 1 centímetro. El examen de la mucosa oral y genital fue normal y en el examen anal se observaron múltiples verrugas perianales de aproximadamente 2 centímetros. Aquí resaltamos los datos significativos. En la presentación anterior habíamos considerado el diagnóstico del exudado uretral y de las verrugas perianales. En esta fase del análisis, lo que vamos a analizar es el antecedente de la úlcera genital, el exantema en la piel, las adenopatías que presentó en el examen. Comenzando entonces con la primera de las infecciones de transmisión sexual ulcerativa, abordamos el diagnóstico de sífilis. El mismo se puede realizar en forma directa o indirecta. El diagnóstico directo consiste en detectar la espiroqueta o sus antígenos y el diagnóstico indirecto en la respuesta inmune o inflamatoria inducida por el treponema pallidum. El treponema pallidum puede observarse a la microscopía en muestras tomadas de lesiones mucosas, las cuales habitualmente tienen una carga bacteriana significativa. Las muestras en fresco pueden llevarse a un microscopio de campo oscuro, donde es posible visualizar espiroquetas con un movimiento circular sobre su eje longitudinal, que en manos de técnicos entrenados permiten un diagnóstico de certeza. La dirección al pie de la positiva permite observar la motilidad característica de las espiroquetas bajo un microscopio de campo oscuro. Es importante notar que la microscopía no es aplicable a lesiones orales por la presencia de espiroquetas no patógenas que forman parte del microbioma oral. Otras técnicas de diagnóstico directo se basan en la inmunofluorescencia directa o la inmunoperoxidasa, cuyos fundamentos se dieron en el teórico correspondiente en micro 1. El tejido fijado obtenido de una lesión, el treponema pálido, puede visualizarse con tinciones de plata. Recordamos que la bacteria no se visualiza con la técnica de Gram y no es cultivable en medios de cultivos convencionales, disponibles en laboratorios diagnósticos al menos. El diagnóstico directo utiliza técnicas no treponémicas y técnicas treponémicas. Las pruebas no treponémicas detectan una mezcla de anticuerpos IgG e IgM. Las limitaciones de estas técnicas es que son manuales, no automatizables, y dentro de las mismas consideramos la BDRL, que es una técnica de floculación, RPR, que es una aglutinación, y la prueba TRUST, que es menos utilizada en nuestro medio y que también consiste en una técnica de aglutinación. Dentro de las pruebas treponémicas vemos que hay varias de las mismas. Utilizan antígenos recombinantes de treponema pálido y detectan también IgG e IgM. Dentro de las mismas vemos la que durante mucho tiempo se consideró la prueba de referencia o gold standard, que es la FTABS, que es una prueba de inmunofluorescencia. La TPHA de hemoaglutinación, la microhemoaglutinación de treponema pálido,
Otra, la TPPA, que es una prueba de aglutinación de partículas de gel. Técnicas de enzimo inmunoensayo, que son las más utilizadas en este momento, como así también las de quimioluminiscencia. En laboratorios de referencia o con razones experimentales se utilizan inmunoblots o enzimo inmunoensayo para la detección de IgG e IgM. Los test rápidos para diagnóstico de sífilis son muy útiles, ya que pueden ser utilizados en centros periféricos, en lugares de menor complejidad, y se basan en una inmunocromatografía en fase sólida de flujo lateral, lo cual permite obtener resultados en algunos minutos. La técnica específica no es requerida que ustedes la conozcan. Existen características que diferencian las pruebas no treponémicas de las pruebas treponémicas, más allá de sus fundamentos. Mientras que las pruebas no treponémicas son tanto cuali como cuantitativas, las pruebas treponémicas son solamente cualitativas. Es decir, las pruebas treponémicas solo nos permiten decir existió o existe sífilis, mientras que las pruebas no treponémicas pueden negativizarse después de que una persona tuvo sífilis y fue tratada en forma adecuada. Por lo tanto, las pruebas no treponémicas permiten evaluar la respuesta al tratamiento, mientras que las pruebas treponémicas persisten positivas aún después de un tratamiento exitoso. Las pruebas no treponémicas son de elección para el diagnóstico de neurosífilis cuando las mismas se practican en una muestra de líquido cefalorraquídeo. De las no treponémicas que acabamos de mencionar, solo la BDRL es la que está estandarizada y la que en la práctica clínica se utiliza para el diagnóstico de neurosífilis. Si bien una prueba treponémica no se utiliza para el diagnóstico de neurosífilis, estas tienen un alto valor predictivo negativo en el líquido cefalorraquídeo. Lo que quiere decir que con una prueba treponémica negativa practicada en el líquido cefalorraquídeo, es posible con bastante certeza descartar una neurosífilis. En cuanto a la sensibilidad, las pruebas no treponémicas tienen menos sensibilidad en el periodo primario y terciario en comparación con las pruebas treponémicas. Las mismas estas últimas son muy sensibles y específicas en todos los periodos de la enfermedad. La prueba no treponémica es poco específica, particularmente a títulos bajos. La mayoría de los falsos positivos son aquellos en diluciones de 1 DILS 2 a 4. Mientras que las pruebas no treponémicas son manuales, como dijimos, y muy laboriosas, o laboriosas al menos, las pruebas treponémicas son automatizadas, lo cual permite procesar un gran volumen de muestras con menor personal, lo cual las hace adecuadas para instituciones hospitalarias grandes. Es de destacar que los test rápidos son pruebas treponémicas que se realizan en forma manual. Bueno, la primera prueba no treponémica que consideramos es la BDRL. Su nombre proviene de las iniciales del laboratorio que estandarizó el antígeno, un laboratorio estadounidense, y consiste en la detección de un mix de IgG-IgM versus un mix de antígenos constituidos por cardiolipina, colesterol y lecitina. Obsérvese que originalmente estos anticuerpos, llamados reaginas séricas, se detectaban en el suero del paciente por la aglutinación del mismo con extractos de corazón de vaca, una suerte de anticuerpo heterófilo. Es decir, que no son anticuerpos dirigidos hacia antígenos específicos del treponema, sino anticuerpos dirigidos hacia antígenos que se originan por lesión tisular como consecuencia de la infección por el treponema pálido. Técnicamente es una técnica de floculación o aglutinación de suero calentado a 56 grados, suero del paciente calentado a 56 grados. Las mismas pueden ser, como mencionamos, cualitativas o cuantitativas, es decir, pueden ser informadas
como reactivas, no reactivas, pero así también pueden titularse. Hay que tener en cuenta que al titular las mismas, haciendo diluciones seriadas del suero del paciente, existe diferencia entre el concepto de título y dilución. Por ejemplo, como se ve aquí en la última línea, entre un título de 8 y un título de 32 existen 2 diluciones, pero una diferencia de 4 títulos. Esto es muy importante por el concepto que vamos a ver a continuación en lo que se refiere a cambios clínicamente significativos de diluciones de BDRL. Bueno, esta diapositiva complementa el concepto de título y dilución. Fíjense que una dilución de un suero positivo en este caso aumenta al doble el título, mientras que 2 diluciones cuadriplican el título. En este caso un aumento, pero también puede ser utilizado para evaluar el descenso en el título de la BDRL en pacientes que reciben tratamiento. Un concepto importante a considerar es que la sensibilidad y la especificidad de las técnicas directas e indirectas para el diagnóstico de sífilis presentan variaciones según el estadio de la enfermedad que se considere. Por ejemplo, lo que podemos apreciar en esta tabla, en la columna de la izquierda, es que para las técnicas de diagnóstico directo, en este caso diagnóstico directo se refiere a la microscopía de campo oscuro, a la inmunofluorescencia y a la reacción de polimerasa en cadena. Esta última no la mencionamos previamente porque no está disponible en los laboratorios clínicos de manera corriente. Pero lo que podemos ver es que para el periodo primario, para el estadio primario, periodo o estadio primario y secundario de la sífilis, en las cuales hay lesiones que tienen una importante carga bacteriana, la sensibilidad y especificidad de estas técnicas es alta, llegando en algunos casos, como ustedes pueden apreciar ahí, a más del 90%, inclusive el 100%. Por el contrario, cuando consideramos sífilis latente o sífilis terciaria, en la cual no existen lesiones cutáneo-mucosas aparentes de la cual se pueda tomar una muestra, estas técnicas de diagnóstico directo no tienen aplicación alguna. Cuando nos vamos hacia las técnicas de diagnóstico, ya sea treponémico o no treponémico, es decir, las indirectas treponémicos o no treponémicos, vemos que su sensibilidad y especificidad presenta variaciones con respecto al estadio de la enfermedad y también variaciones entre sí. En el recuadro rojo vemos esas variaciones con respecto a test treponémicos versus no treponémicos. En este caso el no treponémico está representado por la RPR y el treponémico por enzima inmunensayo quimioluminiscencia, no está la FTABS. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que durante el periodo primario, si bien la sensibilidad es similar entre las treponémicas y no treponémicas, lo que sí nos está diciendo el dato de esta tabla que resume conceptos de las técnicas es que las técnicas treponémicas se positivizan antes que las técnicas no treponémicas. ¿Qué significado puede tener esto? Bien, por ejemplo, en la práctica que un individuo que se presenta con un chancro genital, un test serológico no treponémico puede ser negativo, porque aún es temprano para la positivización, mientras que un test treponémico puede ser positivo en ese momento por esta propiedad que tiene el mismo. Y esto se traduce en diferentes algoritmos de diagnóstico. Si nosotros ahora vamos a otros estadios de la enfermedad, como ser el periodo secundario, el estadio secundario de la misma, latente y terciario, vemos que los test treponémicos, como mencionamos antes, se van a mantener positivos durante toda la evolución de la enfermedad y eso es lo que les da ese 100% de sensibilidad.
En contraste, si consideramos los no treponémicos, si bien estos alcanzan su máximo sensibilidad durante el periodo secundario de la enfermedad, que es cuando tenemos un alto título de anticuerpos, con el pasar del tiempo, obviamente en el caso de que el paciente no haya sido tratado e ingrese a un estadio latente o terciario de la enfermedad, una cuarta parte de estos pacientes van a tener una BDRL negativa, ¿sí? Entonces, otro fundamento para considerar qué estrategia de testeo voy a utilizar en cuanto a qué prueba hago primero, qué prueba hago después. Cuando describimos las técnicas no treponémicas y treponémicas, nos referimos también a la posibilidad de que dieran resultados falsos positivos o falsos negativos. En el caso de las pruebas no treponémicas, existe la posibilidad de falsos positivos. Quiere decir esto, un resultado reactivo en un paciente que no es portador de la enfermedad. Fíjense que estos falsos positivos se observan en una variedad de condiciones médicas, ya sea infecciosas o no infecciosas. Dentro de las infecciosas hay otras enfermedades producidas por espiroquetas, como la leptospirosis, tema que vamos a ver en el curso, como así también otras infecciones. Generalmente son condiciones médicas que acompañan cuadros de hiperglobulinemia o disglobulinemia. Pero también hay cuadros fisiológicos como los ancianos o en la mujer durante el embarazo, lo cual puede dar lugar a falsos positivos de pruebas no treponémicas. Es por ello que cualquiera sea la estrategia de testeo, un test positivo de una prueba no treponémica es obligatorio siempre confirmar con un test treponémico que tiene mayor sensibilidad y especificidad. De la misma forma que existen falsos positivos en las pruebas no treponémicas, también se describen falsos negativos. Uno de ellos ya los mencionamos, que era la precocidad con la cual se testeaba un paciente en presencia de una lesión. Un concepto a tener en cuenta ante la sospecha clínica de sífilis y una prueba no treponémica negativa es el llamado fenómeno de prosona. En las técnicas de aglutinación, la reacción se hace visible cuando existe una concentración óptima de antígeno y anticuerpo en la llamada zona de equivalencia. Esta curva acá a la derecha grafica una zona central de equivalencia, una zona de exceso de anticuerpo a la izquierda y una zona de exceso de antígeno a la derecha, que impiden visualizar la reacción, dando lugar a un resultado falso negativo. En el caso de un exceso de anticuerpos, el resultado falso negativo podría revertirse con diluciones del suero problema. En el laboratorio no se da el caso de una zona de exceso de antígeno porque la concentración de antígeno para la reacción se pone en el laboratorio a una concentración constante. Un estudio descriptivo reciente indica que el fenómeno de prosona se observó con mayor frecuencia en sífilis temprana, más que en sífilis tardía, en neurosífilis, en embarazo, en individuos HIV positivos comparados con HIV negativos. Y en verdad los títulos reales del test no treponémico obtenidos luego de la dilución del suero varió ampliamente. Fue desde tan bajo como un título de 1 en 8 hasta un título de 1 en 512. Para quienes tengan interés, el título y los autores del trabajo se mencionan en esta diapositiva. En la práctica clínica, el diagnóstico indirecto de sífilis puede abordarse con dos algoritmos que se diferencian por el orden en el cual se aplican las pruebas diagnósticas. En el algoritmo tradicional o clásico, la primera prueba es una técnica no treponémica. En caso de un resultado negativo de la no treponémica, se descarta la infección, excepto que exista la posibilidad de una transmisión reciente. Si el resultado es positivo, el mismo se confirma con una prueba treponémica. Si la prueba treponémica es positiva, confirma la infección, pero si es negativa, se considera un falso positivo de la no treponémica inicial. En el algoritmo reverso,
La primera prueba es una técnica treponémica. En caso que el resultado sea negativo, se descarta la infección, excepto que existe un contacto sexual muy reciente que no dio oportunidad a que la prueba se positivice. Si el resultado es positivo, el mismo se complementa con una no treponémica. Si la no treponémica es positiva, se confirma la infección, pero si es negativa, y no es el caso de una infección reciente o de sospecha de infección reciente, se repite el examen utilizando una prueba treponémica con diferente técnica. Por ejemplo, si la primera prueba treponémica fue un enzima ensayo o una prueba de quimioluminiscencia, la segunda podría ser una prueba de aglutinación, una treponémica de aglutinación. Si esta es positiva, confirma la infección. Si es negativa, podría tratarse de un falso negativo de la primera prueba treponémica, aunque esta circunstancia es verdaderamente poco habitual y en tal caso sería necesario un seguimiento más cercano de este paciente para definir la situación clínica. La interpretación clínica de la serología para sífilis puede ser compleja e implica considerar las características de la exposición, manifestaciones clínicas, tiempo transcurrido entre la exposición y la extracción de sangre, además de los títulos obtenidos en las pruebas no treponémicas. Esta tabla ilustra la variedad de posibilidades que existen al momento de interpretar correctamente la serología y sugiero el análisis detenido de cada una de las mismas. Solo como ejemplo, en este recuadro rojo, por ejemplo, apreciamos una diferencia entre resultados de pruebas treponémicas y no treponémicas. Una prueba no treponémica no reactiva y una prueba de treponémica reactiva. ¿Cuál podría ser la interpretación de la misma? Bueno, podría ser una sífilis tratada, ya que dijimos que las no treponémicas se negativizan con el tratamiento, mientras que las treponémicas persisten positivas por vida. Podría ser una sífilis primaria muy reciente, sí, ya que dijimos que la no treponémica tiene una menor tasa de aparición, positiviza no tan precozmente como la prueba treponémica. ¿Podría ser una sífilis tardía? Sí, podría ser una sífilis tardía, ya que observamos en la tabla previa que hasta un 25% de los pacientes en estadios muy tardíos de la sífilis pueden presentar una no treponémica negativa, pero la treponémica persiste positiva de por vida. Una reacción de Prosona que nos diera una no treponémica falso negativo, con lo cual haría falta diluir el suero, por ejemplo, con una treponémica reactiva también podría ser, esta situación observarse en una sífilis secundaria. Así que es importante que consideremos todas estas variables porque diferentes combinaciones de una reactiva con una no reactiva pueden apreciarse en la práctica clínica. El mismo ejercicio para interpretar la serología se utiliza en el algoritmo reverso. Fíjense ustedes, vamos a analizar el último cuadro aquí, en el cual en un paciente con historia de sífilis conocida, una prueba treponémica es reactiva, mientras que una prueba no treponémica es no reactiva, con un resultado indiferente en una segunda prueba treponémica. En este caso, una treponémica reactiva con una no treponémica no reactiva puede indicar o una sífilis pasada, en el cual estamos con ese paciente que tiene un porcentaje de no treponémica negativa, o que fue tratada exitosamente, con lo cual la treponémica quedará positiva de por vida, mientras que la no treponémica se negativizó ya no por el paso del tiempo, sino por la efectividad del tratamiento. Los niños con sífilis congénitas pueden nacer asintomáticos, sin un daño orgánico aparente o con serias manifestaciones clínicas. El diagnóstico directo incluye la detección de treponemas en muestras de secreción nasal o histología de las lesiones. El examen histopatológico de la placenta y el cordón también es un elemento de valor para la sospecha diagnóstica. Debe recordarse que el suero de neonatos de madres con sífilis puede contener anticuerpos transplacentarios de la madre. En casos dudosos, el diagnóstico de sífilis en el neonato se realiza por una prueba de VDRL en el líquido cefalorraquídeo
o por la persistencia de una prueba positiva no treponémica en el suero. El herpes genital es un diagnóstico diferencial de una infección de transmisión sexual del tipo ulcerativa. En el caso de herpes consideramos el diagnóstico directo e indirecto. Recordamos que la lesión cutánea elemental en la infección herpética es la vesícula. Esta vesícula contiene partículas virales infectantes y la ruptura de las vesículas da lugar a una úlcera en cuyo fondo puede aislarse el herpes o detectarse sus antígenos. Las muestras de utilidad para el diagnóstico directo se toman de diferentes sitios anatómicos donde pueden desarrollarse las vesículas. Estos sitios anatómicos podrían ser la mucosa genital, obviamente, piel extragenital, en oportunidades reactivaciones del virus herpes aparecen en la piel del glúteo, cuello uterino y paredes de vagina en el caso de la mujer, más raramente en la uretra. El líquido cefalorraquídeo es una muestra a utilizar para el diagnóstico en caso de meningitis de prima infección o aún en el caso de recurrencias de herpes genital con signos meningios. El diagnóstico indirecto se fundamenta en la detección de anticuerpos específicos por técnicas de inmunoensayo. La interpretación de los resultados de laboratorio tiene que realizarse junto con la historia clínica y el examen físico. De las técnicas directas, la amplificación de genes retiene la mayor sensibilidad y especificidad, que es aproximadamente del 98 y 100% respectivamente. Esto es cuando se estudia contenido de vesículas o exudado de la base de las úlceras de las lesiones. Hay que notar que tanto el diagnóstico molecular como el cultivo permiten diferenciar herpes simples tipo 1 y 2 y eventualmente cuantificar la carga viral en muestras cuando se utilizan técnicas de PCR en tiempo real. La detección de antígenos virales por inmunofluorescencia directa, inmunoperoxidasa, son técnicas muy útiles, pero algo menos sensibles que las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Además, estas no permiten diferenciar herpes tipo 1 de tipo 2. En cuanto al diagnóstico indirecto, el diagnóstico serológico se fundamenta en la detección de anticuerpos contra la glicoproteína G recombinante de la envoltura viral. Las técnicas más utilizadas son los enzimo-inmunoensayos. Hay que recordar que una única muestra positiva no diferencia infección primaria de recurrencia, aun si la IgM específica es positivo. El diagnóstico de infección aguda por serología es posible, pero hay que comparar resultados de suero de agudo y convaleciente, lo cual no resulta práctico para tomar decisiones en el consultorio. Sin embargo, la serocomparación con técnicas comerciales puede demorar hasta 3 meses. La detección de anticuerpos IgG sugiere un diagnóstico de infección latente aún en individuos que no recuerdan lesiones genitales. Para diferenciar herpes simples tipo 1 de 2, algunos laboratorios experimentales también disponen de técnicas de inmunoblot para diferentes proteínas virales. Esta tabla nos ilustra la importancia de considerar la historia clínica, el examen físico y las técnicas de laboratorio para interpretar una determinada situación clínica y recomiendo el análisis detenido de cada instancia. En la columna de la izquierda se describe la situación clínica y hacia la derecha primero el resultado de un método directo para herpes tipo 2, después los resultados de la serología y finalmente la interpretación. Tomamos por ejemplo la última línea, aquí en el recuadro en rojo. Entonces, ante una lesión genital recurrente, la detección por un método directo positiva, con un IgG para herpes tipo 1, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de la infección previa con herpes simples tipo 2. Un IgG positiva para herpes 2, que descartaría una prima infección por coincidir con la aparición de la lesión. La interpretación entonces de este cuadro sería una reactivación o recurrencia. Ahora, si el diagnóstico directo fuera negativo, particularmente utilizando técnicas de amplificación molecular, que son muy sensibles y específicas, una serología negativa para 1 y positiva para 2 nos hablaría de una posible recurrencia o bien otra causa de úlcera genital, un diagnóstico diferencial. Y decimos posible recurrencia porque el diagnóstico directo, aún
siendo sensible, podría ser negativo por una lesión evolucionada que tenga una baja carga viral por debajo de la sensibilidad del método. Lista la bibliografía aquí al pie de la diapositiva y los aliento a ejercitarse en las diferentes situaciones clínicas. Otro agente asociado a úlceras genitales es el chancro blando o chancroide. Recordemos que, a diferencia del chancro duro de la sífilis, chancro de prima infección por el treponema pálido, este chancro blando es doloroso, mientras que el chancro sifilítico es indoloro. El fondo de la úlcera es con detritus celulares, mientras que el fondo de la úlcera del chancro sifilítico es limpio. Obviamente estamos hablando de detectar una bacteria. Esta bacteria es el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es una bacilo gram negativo que tiene requerimientos de crecimiento, factor 5, factor 10, es decir, es una bacteria que tiene exigencias nutricionales para su desarrollo. La toma de la muestra se puede realizar con un hisopo a partir de la base y el borde de la úlcera, que es la zona donde va a ser más probable de encontrar el Haemophilus. La tinción de Gram se puede hacer, se debe hacer, pero puede ser poco sensible y necesita ojos de un microbiólogo entrenado. Y para su cultivo hay que avisar al laboratorio porque, como decíamos previamente, necesita agregar medios especiales para su desarrollo. El diagnóstico indirecto, que consistiría en la detección de anticuerpos específicos, no se encuentra disponible en laboratorios clínicos y hace falta un nivel de sospecha clínica importante en el diagnóstico diferencial de otras úlceras genitales basado en la epidemiología para poder orientar el diagnóstico. Volviendo entonces a nuestro caso clínico, nos quedaba pendiente de análisis la etiología de una úlcera indolora que apareció en el glande de este paciente tiempo atrás del motivo de su consulta y que resolvió sin tratamiento, y que al momento de la consulta se presentaba con un exantema maculopapular en tórax, palmas y plantas, además de adenomegalias inguinales, cervicales y axilares, es decir, adenopatías generalizadas. Como vimos en el seminario, el antecedente de una úlcera más manifestaciones cutáneas o mucocutáneas y adenopatías ante la sospecha de una infección de transmisión sexual, sífilis se constituía en un diagnóstico clínico probable con otros diagnósticos diferenciales de úlceras genitales como herpes y chancroide, de acuerdo a la frecuencia de aparición de estas lesiones. Lógicamente, existen otras causas de úlceras genitales que no son infecciosas, que no son infecciones de transmisión sexual y que eventualmente deben ser consideradas en el diagnóstico clínico diferencial. Entonces, para finalizar el análisis de nuestro caso clínico, revisemos los procedimientos diagnósticos empleados. Se realizó un Gram y un Giemsia de una muestra del exudado uretral que presentaba el paciente a la consulta. Si bien obviamente el Giemsia no discrimina entre bacterias gram positivas y gram negativas, permite apreciar células del exudado inflamatorio y en este caso también la probabilidad que se observaran tricomonas vaginales. El resultado fue la observación de abundantes polimorfonucleares, no se observaron bacterias y tampoco se observó parásitos flagelados compatibles con tricomona vaginalis. Otra muestra del exudado uretral fue sembrada en un medio enriquecido, nutritivo, como el Tiger Martin y el agar chocolate, y el mismo fue descartado como negativo después de 72 horas de incubación. Teniendo en cuenta las prácticas sexuales del paciente, se decidió realizar un hisopado faríngeo y un hisopado rectal para la detección de portación de Neisseria gonorrhoeae. Ambos también en medios
nutritivos resultaron ser negativos. Otra muestra del exudado uretral se procesó para la amplificación de ácidos nucleicos de clamidia y micoplasma, también del exudado uretral, como así también de un hisopado rectal. En este caso, ambas muestras tomadas de uretra y de recto fueron positivas para clamidias, aunque no se especificó los serotipos de clamidias, con lo cual podría haber sido o clamidia trachomatis o linfogranuloma venéreo o ambas. La serología para descartar un diagnóstico de sífilis fue hecha de acuerdo a un algoritmo reverso. Tengas en cuenta que este paciente había presentado una úlcera genital de evolución espontánea y al momento de la presentación del exudado uretral coincidió la presencia de un exantema maculopapular que comprometía palmas y plantas y adenopatías generalizadas. El test treponémico por la técnica de ELISA para treponema pallidum fue reactivo y se complementó con una BDRL de 256 DILs. No lo mencionamos, pero las unidades o la forma de referirse al resultado de la BDRL utiliza esta terminología que son los DILs, como abreviación de diluciones. Este título, digamos moderado o alto de la BDRL, junto con las manifestaciones clínicas, es muy sugestivo de una sífilis en estadio secundario, lo cual es coincidente con la historia de una úlcera que podría haber sido un chancro que relató el paciente previamente a las actuales manifestaciones clínicas. Para descartar que la úlcera previa no se tratase de una lesión por herpes simplex tipo 1 o 2, se realizaron serologías para IgG e IgM por técnicas de ELISA, las cuales fueron negativas. Las verrugas anales, que se diagnosticaron simplemente por el examen físico, fueron biopsiadas, confirmándose por este medio la presunción diagnóstica de las mismas, y sobre el tejido biopsiado se procedió a hacer una detección del ADN del virus del papiloma humano, el cual fue positivo para el serotipo de alto riesgo número 16. Entonces, en resumen, el diagnóstico final de este paciente, de acuerdo a su epidemiología, manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio, fue una uretritis y o proctitis por clamidias, un secundarismo sifilítico y una infección anal por el HPV-16. Esperamos que los conceptos de diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual en el contexto de un caso clínico les hayan servido, sean útiles, y estamos disponibles para preguntas o comentarios sobre cualquiera de las diapositivas que puedan haber observado.